¿Qué tranza banda? Bienvenidos a nuestro episodio número 49 de Por Nation Clavel, en el cual vamos a estar hablando de libertarios, nueva derecha y conspiranoia. ¿Cómo están, banda? ¿Cómo les fue esta semana? Bien, amigo, todo bien. Todo bien, Beto. ¿Qué onda, Beto? Bien, bien. Ya, Qué bueno que les fue problemas esta semana. técnicos. De hecho, sí, tuvimos problemas técnicos, pero ya estamos aquí todos y esperamos tener un programa bastante fluido. Como pueden ver, pues ya Víctor ya estaba de planta por acá y tenemos de vuelta a Farid el día de hoy. ¿Cómo están, banda? Todo chido, con un tema interesante. Bastante interesante. Y bueno, antes de empezar el tema, recuerden nuestras redes sociales, Taiko HB, mi canal de YouTube, Maca Estudios, Los Retratos de Titi, Street of México, el canal de Axel. Víctor no tiene redes y Farid. Farid, Farid-Reyes en Twitter, y también me encuentran ahí en la izquierda diario en varios artículos. Va. Entonces lo ponemos en la descripción del video. Y pues nada, ¿qué les parece si iniciamos con el video? Y sobre todo, Axel y Farid, ¿por qué decidieron tocar este tema? ¿Qué les pareció tan importante como para tocar este tema el día de hoy? No, pues Farid lo propuso. Correspondería que lo presente. Sí, bueno, creo que es todo un tema. En las redes sociales hay una nueva militancia de trolls y pues muchos dicen que son como gente más puberta, ¿no? Se ha hecho como una cábula de pubertarios. Lo cierto es que hay un sector de jóvenes de clases medias que en varios países, en Latinoamérica, España quizá también un poco, y bueno, y en otros países, ¿no? Es parte de una nueva derecha, justo como dice el título, que está emergiendo y que creo que vale la pena conocer, criticar, ¿no? Y también, no sé, como problematizar qué es eso que está emergiendo por ahí. Yo lo noté la primera vez, creo que ya habíamos platicado aquí cuando hablamos de memes, que con este meme de Pepe la Rana, se llama, ¿no? En un principio es un meme que ya, según nos decían, ya han como, digamos, lo han recuperado para las buenas causas, pero era un meme que se usaba mucho desde la derecha alternativa, ¿no? O la alt-right, como le llamaron, de entrada en páginas de gringas, ¿no? Y sobre todo que Sí, coincidían con el trumpista. movimiento de Donald Trump. Ujú. Sí, era a favor de Donald Trump ese meme. Ajá. Y yo sí llegué a ver a alumnos que tuve hace unos años que sí usaban ese tipo de memes y sí los usaban como para criticar a los así llamados chairos, ¿no? Digamos, voy a usar la terminología, ¿no? Que se usa en las redes, no necesariamente la comparto. Y entonces sí llegué a ver que tenía peso. Yo creo que ahorita lo que yo observo, al menos aquí en México, es que la neta, al menos en las redes, como que eso está muy oculto, ¿no? O sea, yo ya no veo que sea algo tan abierto. Pero una buena pregunta sería si tú le ves como un riesgo, Farid, en otros países o si crees que puede crecer incluso aquí o por qué te llaman la atención de manera particular. Sí, yo pienso que o sea, digo, si uno compara México con otros países, en realidad aquí pareciera que está todo más tranquilo, ¿no? Por lo menos por ahora, o sea, vamos a ver Perú, Colombia, Chile, Brasil, eh, hay como Argentina también, hay bastante como agitación política. Aquí también, ¿no? O sea, hay como un bombardeo contra, o sea, como una polarización, sí, pero no es tan todavía dura, digamos. Hay posiciones libertarias o de esta derecha, digamos, en la política mexicana, sí son minoritarias, hay algunos por ahí, por ejemplo, de la derecha más conservadora, hay un tipo que se llama, ay, no me fue su nombre ahora lo recuerdo, pero es un diputado de Nuevo León, que es como el más conservador, ¿no? Es amigo de Agustín Laje, por ejemplo, y otros ideólogos de estos sectores. Eh,
Y yo he visto, por ejemplo, conferencias de Antonella no sé qué y Gloria Álvarez, son como ese sector también de esa derecha. Ellos atacan entre, o sea, los más fachos, la derecha más dura, digamos, de ese sector, ataca a estos otros como Liberprogres, ¿no? Pero esta, por ejemplo, hace conferencias con diputados del PAN, diputados locales. De aquí de la ciudad, por ejemplo, he visto alguna que otra propaganda. Y también hay un tipo del Partido Verde, además, que es de ese sector, o sea, como que hace lives con otros derechistas de esa índole, de esa calaña, en, en Facebook y demás, tiene cierto arrastre. Pero efectivamente es bastante pequeño comparado a otros lugares, me parece a mí. Y sí es, o sea, lo que pasa es que, ¿por qué me parece a mí que vale la pena o es preocupante en un sentido? Porque lo que llegan a hacer es a mover el eje del debate, ¿no? O sea, al existir una ultraderecha así, pues suele ocurrir que la centro derecha de alguna forma se alinea. O sea, eso pasa, por ejemplo, con Vox y el PP en España, ¿no? Y de alguna manera, o sea, como que colocan al centro como si fueran los más radicales, ¿no? Con la intención de, pues, no sé, digamos, o sea, generar una opinión pública, me parece a mí anticomunista, o sea, como en lo amplio que puede ser, y antiprogresista, incluso también los sectores más duros, ¿no? O sea, es una batalla ahí ideológica que intentan acomodar, que después es súper combatida también, o sea, yo he visto un montón de páginas que se burlan de ellos y así, pero existe y creo que vale la pena eso, como conocerlos un poco. Sí, bueno. Bueno, no sé, iba a comentar. Estos güeyes como que de alguna manera sí están ganando así como seguidores, ¿no? Pero no sé, como dice Farid, como jóvenes, ¿no? Pero no sé si realmente güeyes que sí realmente comulguen con sus ideales o nada más como que le entran al mame, porque si se fijan en sus títulos, es como, este güey destrozó a este güey, ¿no? O este güey sigue ganando debates, es indestructible, ¿no? Y si te metes en los comentarios, como que la banda nomás le mama ese pedo, ¿no? De, este güey es el rey de los debates, ¿no? Este güey, nadie le ha ganado a este güey, ¿no? Entonces digo, no sé si realmente sí hay gente que, no, yo creo que sí, ¿no? Puede ser que sí, los apoyen, o pues, que a la gente le encanta el mame, ¿no? Porque te digo, tú nada más te das los comentarios y Agustín Laje, el rey del debate, ¿no? Nadie puede contra ese güey, ¿no? Ahora, yo creo que sí son peligrosos, ¿no? Porque hay algún cabrón que sí puede ser que les crea, ¿no? Que les siga. No, pero yo creo que la mayoría de esos comentarios, o sea, véanlos y les creen. O sea, efectivamente los títulos son súper claves, sobre todo en YouTube, porque creo que es donde más han crecido. En YouTube, o sea, sí tienen un montón de arrastre en Twitter, pero comparado a otros influencers tampoco es que eso. Pero en YouTube en particular, donde hacen mucha propaganda de sus ideas, tienen un nivel de alcance muy importante y efectivamente tiene que ver con ese engagement, ¿no? Engagement, como de... Y además títulos así, o sea, súper misóginos y fachos, ¿no? Como justo Nicolás Márquez destroza feminista, ¿no? Así, pum. Y otras cosas, ¿no? Así de esa naturaleza. Y eso genera, o sea, pues obviamente, justo es el logaritmo, ¿no? El algoritmo, perdón, te lleva, o sea, la gente que se empieza a clavar en esos temas, después está, ¿sabes? Se vuelve militante de esas ideas. Y no hay un video, por ejemplo, de Javier Milei que no tenga 100,000 reproducciones o 200,000, 300,000. Bastante gente está como clavándose en esos temas y obviamente después en Facebook, en otras redes también se expresa esa discusión que plantean, ¿no? Y en 3 minutos, ¿no? Que es lo más cagado, ¿no? Una discusión express. Destrozó a tal en 3 minutos, ¿no? La feminista tal le duró 2 minutos al gran. O sea, dice, chale, qué. Sí. Es derrotar, ¿no? Si no fue en 3 minutos a 2 feministas, ¿no? Entonces también lo hace muy. Sí saca de pedo, ¿no? Sí te saca de cuadro ese tipo de títulos, ¿no? Que aparecen por ahí. También es parte de esos güeyes como que así debaten o discuten más bien, ¿no? O sea, como que luego,
no sé, o sea, están debatiendo y luego se emputan, discuten y ya dicen, no, es que tú estás pendejo, ¿no? O sea, como que luego así minimizan a su rival, ¿no? O sea, yo me fijaba así como en el Milei, ¿no? Ese güey se emputa, empieza a gritar y hace cara de loco, güey. Ya, ¿no? O sea, como que ya incluso siento que nadie lo toma en serio, güey, ya después. Sí. Pero, por ejemplo, tú como te aparece, digamos, te aparece, güey, ¿no? Este güey derrotó a pinches, feminista, no sé, 1.700.000 reproducciones, güey. Pues dices, güey, lo voy a ver, ¿no? O sea, ¿por qué? Por las visitas. O sea, ni siquiera por el hecho de, no sé, de que conozcas a las personas o a los personajes, sino el número de visitas ya te genera un ruido, güey. Y es un tipo de marketing ahí súper, súper engañoso. Sí, yo de hecho lo relacioné con que aquí los dos temas que ya hemos conversado respecto a los influencers, ¿no? Eh, y, y uno previo a ese en el que platicábamos, yo decía que me llama mucho la atención que muchos fenómenos se están intentando analizar a partir de la vida de los influencers en México, ¿no? O sea, yo creo que, no sé, tendríamos que hacer un análisis de redes sociodigitales, pero no sé si el más discutido, pero de los temas más discutidos es el encarcelamiento de una youtuber, ¿no? Aquí en México, por poseer y no sé si divulgar o solo almacenar pornografía infantil. Y bueno, yo siento que no abona tanto a un buen debate porque en realidad yo le veo mucho símil con un programa de chismes, ¿no? O sea, tal youtuber, otro youtuber pues hace un análisis, ¿no? Voy a hacer un análisis de lo que dijo ese día en el video esta chica que ahora está presa, ¿no? Justo. Y otro contesta, no, pero vamos a nosotros a argumentar el por qué estuvo mal desde el principio y por qué su postura no corresponde a las ideas de bla, bla, bla. Y entonces creo que se va creando un ganchito que es una discusión de ellos mismos. Y hasta ahí yo le podría dar la razón a Andrés, o sea, no sé qué tan atractivo eso es para el resto. Yo mismo ya les había contado, me ha aventado videos de Roma Gallardo, que ese güey es español, y no me parece tan facho, ¿no? Sí es facho si lo comparamos pues, con cualquiera de nosotros, yo creo, ¿no? Pero no tiene unas ideas tan extrañas, o sea, el güey como que dice, no, pues para mí la vida es así, ¿no? O sea, puede que sea medianamente, puede que sea conservador, pero pues quien comete un delito, pues a la cárcel, quien no, pues no tiene por qué estar siendo etiquetado, bla, bla, bla. Y a veces como, pues que sí, yo después empecé a ver ese gancho de debate con feminista, ¿no? O debate con tantas feministas y demás. Lo mismo, y creo que es un gancho y hasta ahí solo se están retroalimentando ellos y quizás su espectro de influencia, a pesar de ser muy amplio, de llegar al 1.000.000 de visitas, pues sigue siendo quizá entre los morros, ¿no? Entre los pubertarios, como decía Farid. Pero lo interesante de la derecha alternativa, y qué chingón que lo estamos platicando ya acá, es que en realidad pues ya llegó al poder con Donald Trump, ¿no? Y quizá es la parte que se nos pierde de repente al escuchar a estos güeyes, porque a mí me interesaba, y ahorita nos dirá Víctor por qué los considero, y lo metimos al título, esta parte en la que, pues sí, son conspiranoicos, ¿no? En sus concepciones, pero esa conspiranoia pues estaba en el poder, nada más que, y nada menos que en Estados Unidos, ¿no? Entonces es una época en la que los discursos... ahorita en Brasil. Ajá, también. Entonces, los discursos de rompimiento son muy atractivos, ¿no? Porque yo estaba viendo en los textos, en uno de los textos que mandaste, que dicen, bueno, rompe con las buenas formas de la derecha tradicional, este tipo de derecha alternativa, y es cierto, ¿no? Pero en todo el mundo se está rompiendo con las formas, o sea, incluso el gobierno que tenemos aquí en México es muy atractivo para buena parte de la población porque es un gobierno es un presidente que habla distinto, es un líder que habla distinto, ¿no? A los políticos que conocíamos hasta este punto. Y en algunos lugares ese discurso es de ultraderecha, entonces es muy atractivo el discurso para algunos. Y creo que parte de la atracción está en poner a todos todo lo que no entiendo, ¿no? En un mismo saco. No sé si a ustedes les quede esa idea, pero yo creo que es como esto que llaman marxismo cultural, que está interesante el concepto que utilizan, ¿no? Y que habría que analizarlo. Pues dicen, no, pues es que, o sea, quieren acabar con nuestra sociedad, ¿no? O sea, desde la comunidad LGBT, lo que llaman ellos ideología de género, ¿no? El feminismo y demás, todo es parte pues, de una especie de conspiración
no sé, para tirar los cimientos de la civilización occidental. Por ahí va el asunto, y creo que por eso es atractivo en algunas latitudes. Quizá aquí aún no está tan polarizado el discurso, y ojalá nunca lo esté, pero pues en otros lugares sí se puede masificar totalmente, ¿no? Ese discurso de la derecha alternativa. Sí, o sea, yo lo que creo es que justo es lo que iba a decir. O sea, como que uno podría decir ese Milei así haciendo un show, ¿no? Bastante payasesco. Pero después, o sea, lo que está diciendo es privaticemos todo y reprimamos la protesta social, ¿no? O sea, acabemos con la posibilidad de que haya cortes de ruta y huelgas y flexibilicemos el trabajo, démosle todas las facilidades al capital, quitemos todos los impuestos, acabemos con la educación pública, acabemos con la salud pública, privaticemos el sistema de pensiones. Ese es su programa, ¿no? O sea, que es el programa de la dictadura de Videla o de la dictadura de Pinochet, ¿no? Bastante parecido. O de Franco en un sentido también, aunque o sea, ahí lo combinaríamos más con Agustín Laje, ¿no? Que es el otro, digamos, influencer importante que es súper, o sea, que él plantea que los homosexuales son enfermos, que no tendrían que existir, ¿no? Prácticamente, y eso, defiende el sexo solamente para procreación, ¿no? O sea, que es la visión franquista también, y de la ultraderecha también acá católica, ¿no? Y, o sea, cuando uno analiza sus argumentos y ve que está teniendo cierto arrastre, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, este tipo Milei, junto con Spert, ¿no? Que es otro tipo de ultraderecha, está por participar a elecciones y tiene un porcentaje, supone algunas encuestas, medianamente importante. Habrá que ver, ¿no? La última vez que participó, sacó muy poco, pero porque justo también la política en Argentina se polarizó entre Macri y Fernández, y la derecha más dura, digamos que mucha gente que podía votar sin problema a estos sectores, más bien vota a Macri para que alcance a ganar, ¿no? Pero existe y tiene un nivel de arrastre importante. Habrá que ver, o sea, yo creo que en algunos países puede tomar más peso, en otros no tanto, pero o sea, digo, por algo existe Donald Trump, ¿no? Y el trumpismo, o sea, y es un movimiento también importante, o sea, tomaron la Casa Blanca el otro día, ¿no? El Capitolio, ¿no? El otro día, armados, o sea, son sectores de la derecha ya se dura. convierte en una opción, ¿no? A final de cuentas, ya es una opción ahí. Pero habilita, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Más allá de que vayan a ganar la presidencia, a lo mejor en algún momento habrá que ver, porque eso implicaría ya un nivel de polarización muy grande, y de choque también anunciado tal vez, pero, o sea, lo que sí generan es que habilita a que la derecha se ponga más a la derecha, ¿saben? O sea, se reivindican a sí mismos como una derecha dura que está en contra de la derecha tibia, o de la derecha, así le dice, Abascal le dice de Vox, ¿no? En España, le dice así al PP, ¿no? La derechita cobarde. Y bueno, pues tienen un programa bastante, pues, represivo, ¿no? O sea, efectivamente, cuando hablan contra el marxismo cultural, a mí me parece que están hablando en contra de todos los derechos sociales y de todos los derechos laborales, ¿no? O sea, hablan de eso, y después si uno analiza sus intelectuales, o sea, yo me he metido a leer, ¿no? Desde la economía está la escuela austríaca, pero está Mises y están así como varios intelectuales. Hay uno de ellos, bueno, Rothbard, por ejemplo, ¿no? Que es un economista de derecha estadounidense que, por ejemplo, llegó a saludar o hablar bien digamos, del Ku Klux Klan, David Duke, tienen, o sea, como una beta bastante facha, ¿no? Y hay uno contemporáneo que se llama, no es, Huerta de Soto es uno, que es un economista cristiano de España, pero hay otro más duro que es Hans Hermann Hoppe, que él se reclama paleolibertario, o sea, como que los libertarios son unos, ¿no? Hay como alas. Después, los paleolibertarios, o sea, si tú hablas de paleo, estás como, quieres regresar, ¿no? Es un pedo bastante retrógrada. Y él dice que la democracia no tiene nada que ver con la libertad. La democracia solamente es una forma suave de socialismo.
Y después tiene posiciones como que en una sociedad libertaria, a los homosexuales habría que quitarlos físicamente o algo así. O sea, como que no pueden estar ahí. Estos son hasta donde... Y este tipo, está muy interesante esto porque él tiene una visión de que Marx estaba bien en la lucha de clases, pero el problema es la clase política, ¿no? O sea, como que hay los políticos que gobiernan y está todo el pueblo, empresarios y trabajadores por igual. El problema son los políticos y el Estado, que nos roban impuestos y que después mantienen pobres. Entonces, lo que habría que hacer es terminar con el Estado y con esos políticos, ¿no? Es un discurso que, por ejemplo, Milei tiene bastante en contra de los políticos y aprovechándose el descrédito que tienen muchos países, la casta política de políticos burgueses que hay en el mundo, que pues efectivamente vive muy por encima de la mayoría de la gente, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí se aprovechan y generan bastante rastro. No sé, yo cuando surgió el tema, que se me comunicó, pues me llamó la atención desde el sentido en el que nunca lo había volteado a ver, ¿no? Se ubicaba, ¿no? Ubicaba este tipo no sé, el nombre, ¿no? El nombre de libertario me sonaba, ¿no? De redes sociales. Me parecía bien infantil, ¿no? Y me sigue pareciendo bien infantil y ahí es donde está la parte divertida, ¿no? Porque lo volteo a ver, de repente, libertario, pues sí, medio me acuerdo, hay dos, tres, Gloria, ¿no? Y el otro güey, el de datos, ¿no? Opiniones y cosas por el estilo, ¿no? Entonces digo, sí, los topo, ¿no? Sí sé por dónde van, pero, o sea, es indudable, o bueno, creo que no podemos evitar relacionarnos directamente con esta parte de la conspiración, ¿no? O sea, sus ideas, pues esta cuestión del nuevo orden mundial, y o sea, todo lo demás, y ahora que estamos en pandemia, ¿no? No, es que es una forma para que se reestructure, o sea, cuando escuchas de repente todo ese tipo de situaciones, obviamente son infantiles, ¿no? Y para cualquiera de nosotros resultaría, pues, bien infantil a la par de bien pendejo, ¿no? Y entonces así cuando empecé a leer un poquito más de estos muchachos y tuve que recurrir a los videos y demás, o sea, los empiezas a escuchar y, como dijo acá Farid, ¿no? Son una caricatura, ¿no? O sea, sinceramente sí son una caricatura, ¿no? Y eso que supuestamente se disfraza o pretende hacerse pasar por un argumento, o sea, no es más que pues sí es como una retórica de guerra, ¿no? Sí es una retórica escandalosa, sí es una retórica que pretende humillar, es una retórica que busca imponerse, ¿no? No busca un diálogo, ¿no? Y eso es algo que creo que los caracteriza, ¿no? No buscan dialogar, buscan imponer levantando la voz, imponer ridiculizando, imponer tachando de progres o de chairos, dependiendo a dónde nos acomodemos, ¿no? Y sinceramente, pues a mí me resultaron sumamente ridículos, ¿no? O sea, pero aquí viene la otra parte, ¿no? Y que fue algo de lo que hablamos cuando estuvimos tratando el tema de este muchachito de Nuevo León, del Samuel, que muchas veces nosotros pecamos al creer que las discusiones políticas están en este nivel, ¿no? En el que nosotros nos vamos a poder entender y que sí, que planteó Marx, o sí, que está planteando, no sé, ¿no? Desde el punto que lo queramos abordar. Pensamos que en realidad todos estamos ahí, ¿no? Y que estamos parados en ese tipo de discusiones, pero dejamos a un segmento bastante, ahorita no vamos a decir que muy numeroso, ¿no? Pero pues que sí tiene ahí dos, tres bandita que los siguen, ¿no? Los ridiculizamos, como en cierto momento pasó con Samuel, los ridiculizamos, como en cierto momento pasó con Trump, los descuidamos, les damos su palmadita en la espalda y le decimos, no, sí, carnales, ándale, para la que sigue, órale, pues, a la vuelta. ¿no? Y creo que ese es uno de nuestros principales errores, ¿no? Creo que es uno de nuestros principales errores y eso me late, ¿no? Que ahorita lo estemos platicando, porque todos coincidimos en que son ridículos, ¿no? Yo creo que los 5 acá coincidimos en que sus planteamientos para que ahí le sepa medianamente son ridículos, infantiles y demás, ¿no? Pero
¿qué pasa cuando no se voltea a ver este tipo de situaciones, ¿no? Llegó Trump a la presidencia, ¿no? Llega un Samuel a gobernar un estado, ¿no? Y de los que podríamos decir, entrecomillado, más importantes de la República, ¿no? Entonces yo creo que por más ridículo que nos pueda parecer y por más conspiranoico que nos pueda parecer, no está de más revisarlos, ¿no? Les comentaba, ¿no? Acá a estos carnales, ¿no? Y les decía, no mames, es que el tema sí está bien conspiranoico, ¿no? Pero, o sea, a mí, o sea, o sea, dan un chingo de risa, ¿no? La conspiración, pero, o sea, te pones a platicar con la banda, tus vecinos, ¿no? A mí me pasa mucho con un señor del PAN, ¿no? Con el que suelo ir, que, o sea, todo su conocimiento es YouTube y todo su conocimiento son teorías de la conspiración. Sí. Entonces, nos puede, repito, no nos puede parecer ridículo, pero YouTube está haciendo una labor, vamos a decirlo igual entrecomillado, ¿no? Pedagógica, ¿no? O sea, llega a tapar ciertos huecos y un amplio sector de la banda, ¿no? Que tarde o temprano se encontró o se va a encontrar con este tipo de posturas, que de por sí no tienen arraigo entre el ciudadano común, ¿no? El ciudadano común desprestigia al feminismo, ¿no? El ciudadano común pues ve con asco al homosexual, ¿no? El ciudadano común está en contra del derecho al aborto. Entonces, resulta que no es algo o sea, ya cuando nos ponemos a estudiarlo un poquito más a fondo, no es algo tan alejado, ¿no? Y no es algo que debamos ver por encima del hombro, ¿no? Porque nosotros somos superiores intelectualmente hablando y en el manejo de conceptos, somos superiores, o sea, o sea, los vamos así, no los vamos por encima del hombro. Pero ¿qué pasa con esa banda que igual y no han, igual y todavía no han sido seducidas, pero que es una posibilidad bastante amplia el hecho de que puedan ser seducidas por este tipo de grupos, porque efectivamente, o sea, tocan el tema y es escandaloso, ¿no? Es escandaloso. Y si yo lo reviso desde mi papel de macho, de malditos feministas y malditos jotos, si yo veo a uno de esos morros hablando, no, es que solamente existen dos sexos, y confundiendo temas y pasando de uno al otro y gritando, y somos superiores, y esto es así, creo que me puedo ver reflejado ahí, ¿no? O sea, bueno, no estoy hablando a título personal, ¿no? Pero creo que la banda se podría ver bastante reflejada ahí, ¿no? Entonces creo que son perfectamente caricaturizables, pero hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque tarde que temprano se puede caer en uno de esos extremos, ¿no? Igual y no a este grado, ¿no? Del libertario, porque también era algo que me llamaba mucho, y que ahorita mencionaron Farid como Axel, ¿no? Esta parte de cuidar las formas. Pues hay un espacio en Internet principalmente en donde están surgiendo grupos que se están ya autodenominando políticamente incorrectos, ¿no? Y que están hartos de las buenas formas y que están hartos de que se toleren tanta la diversidad en cuestiones de género y demás, ¿no? Entonces, se están asumiendo como los que están diciendo la verdad, ¿no? Los que están teniendo los huevos para decirla, así se asumen, ¿no? Los que están teniendo los huevos para decir la verdad y que no les sirven políticamente incorrectos. Sí, ¿no? Y creo que también esa es una de los lugares, ¿no? De por donde puede atacar, ¿no? La llamada incorrección política, ¿no? Frente a esta corrección política, creo que también es una de sus arenas, ¿no? Y es una a la que le tendríamos que estar echando el ojito, ¿no? Pues hay que estar cuidando esto, ¿no? Porque el hecho de que no estés de acuerdo con esta forma no te coloca directamente en eso que tú estás llamando incorrección política, ¿no? Que dices las cosas sin temor a morderte la lengua, ¿no? Y creo que eso es esa banda, ¿no? Creo que sí peca mucho de esa característica, ¿no? Sí, y es un gran peligro, o sea, güey, sí es un gran peligro el hecho de que te bombardeen con comerciales, tanto en tele, tanto en YouTube, güey, y tanto estos güeyes que hagan sus propios canales, ¿no? O sea, el hecho de que uno esté a lo mejor desinformado, ¿no? No digo que todos, pero sí hay mucha gente que está desinformada y que te digan, güey, pues
el PAN es el nuevo salvador de México, ¿no? O Partido Verde. Vamos a estar a favor del aborto y todos tenemos pero es que ese es un gancho, ¿no? O sea, te dicen, güey, vamos a estar a favor del aborto, pero aparte te van a meter por ahí otras cosas, ¿no? Es parte de la ultraderecha, es como esa mentira que te endulza el oído, güey, y que está en YouTube, que está en la misma televisión, güey, y que todavía hay gente que ve tele, güey, o sea, hay mucha gente que ve televisión, que ve Bailando por un Sueño, o lo que tú quieras, ¿no? Y hay gente que se le ocurre poner música en YouTube, ¿no? Así de, no, pues vamos a poner una hora de Juan Gay y ahí te meten esos tipos de comerciales, ¿no? Entonces, pues sí afecta directamente a todo el mundo cuando estás desinformado, güey. O sea, sí es un problema bastante grave. Lo que pasa es que, o sea, ojo que no son, o sea, tienen argumentos. O sea, Javier Milei tiene como no sé cuántos libros, y hay toda una beta de la derecha más dura, ¿no? Que es o sea, que es Hayek, que son los think tanks de la burguesía, digamos, ¿no? De la derecha, históricos. Ellos están abrevando de ahí. O sea, hay muchos intelectuales de derecha, ¿no? Muy reaccionarios y otros menos, ¿no? Pero digamos que ellos lo que están haciendo más bien es intentar dar una pelea, efectivamente ellos lo plantean, ¿no? En el terreno cultural, para generar un sentido común a derecha. O sea, ¿qué significa un sentido común a derecha? Que el gobierno solamente mantiene vagos, ¿no? O sea, y que entonces con nuestros impuestos, ¿no? Y están y que es el argumento de la derecha clásica, pues también en México. Pero, o sea, cuando eso digamos que avanza más, con más argumentos o con una visión más de problemas son los políticos, que quitan los impuestos, ahí hay un tema, o sea, porque claramente están defendiendo al gran capital, pues, ¿no? O sea, porque no, ellos dicen, no, nosotros defendemos por igual, ¿no? Los impuestos de cualquiera y la propiedad de cualquiera. Ajá, pero ¿quién tiene propiedad en este sistema? ¿No? O sea, la propiedad, en serio. O sea, ellos están apuntando a fortalecer a el capital más concentrado y son financiados. O sea, esto que decían de YouTube y tal. O sea, el problema es que tienen, digo, justo ahí no es conspiranoica porque lo puedes buscar, ¿no? Si ustedes ponen en Google, por ejemplo, hermanos Koch, son empresarios estadounidenses, financistas del Partido Republicano, que además están involucrados en el tema de los combustibles fósiles, que Greenpeace los cataloga como los más contaminantes y demás, y ellos financian centros de pensamiento de derecha alternativa y libertarios y conservadores de esta naturaleza, que después llega, o sea, son los mismos que la Fundación Atlas, es la misma que donde da conferencias Milei y donde da conferencias Laja a nivel internacional, ¿no? O sea, tienen un financiamiento del gran capital y de la derecha más dura a nivel internacional, ¿no? El capital financiero, ¿no? Y por otro lado, algo que vale la pena mencionar también es que efectivamente, o sea, digo, los conspiranoicos muchas veces apuntan con una visión más claramente nazi, digamos, ¿no? O sea, o no sé, o sea, como que hablan o sea, si uno ve el discurso de los nazis es los judíos que controlan los bancos, y entonces, por su culpa estamos como estamos, ¿no? A eso lo apuntan, ¿no? Hay sectores que es como las puntas, digamos, sí, como la parte más a la derecha de estas alas, que efectivamente conviven con, o sea, por ejemplo, si ustedes buscan a Agustín Laje, que es el mismo que hace videos con Milei, el mismo Milei que hace conferencias con Gloria Álvarez, ¿no? Este tipo tiene conferencias o está en debates compartiendo posición con una que se llama China Brandolino. Esta China Brandolino es una antivacunas que plantea que el aborto
es parte de la conspiración mundial de querer reducir la población para que controlen a los pueblos, y que detrás está Soros y detrás están los judíos. Y en 2018 tuvo una conferencia en México, en Guadalajara, donde se juntó ella, donde se juntó justamente David Duke, del gran mago del Ku Klux Klan, vino acá, ¿no? Porque además es un ideólogo por ahí intelectual que se cree en Estados Unidos, segregacionista. Vino gente de Alemania, que es como de los partidos que son negacionistas, ¿no? Del holocausto nazi, etcétera, ¿no? O sea, esas salas, digamos, hubo un encuentro de estos sectores, donde además estuvo Salvador Borrego, que creo que a lo mejor lo ubican. De hecho, era en honor a Salvador Borrego este encuentro, pues hasta ahí llega, pues, ¿no? Si uno lo busca hasta el final, pues son nazis, pues, ¿no? No sé cómo, o sea, no de entrada, claramente, ¿no? Y no cualquiera que simpatice con ellos tiene esas posiciones, pero sus posiciones últimas sí apuntan hacia allá, y además, ellos piensan en clave de enfrentamiento, o sea, no están efectivamente por conciliar y entonces vamos a ponernos de acuerdo y yo cedo un poco, no. O sea, ellos plantean imponerse y piensan en perspectiva de la guerra civil, por ejemplo. Agustín Laje tiene varios videos en internet con cientos de miles de vistas donde dice que hay que prepararse, ¿no? Llama a sus seguidores de alguna forma a, como decir que ahora la pelea es cultural, pero va a haber un momento de choque, ¿no? Más duro. Sí, yo alguna vez platicaba, por ejemplo, a esta Gloria Álvarez, la llegué a ver decir como que el mar estaba tan contaminado porque era público, ¿no? Que lo que había que hacer era vender pedazos de mar, de verdad, o sea, de verdad lo dijo, no lo estoy inventando y no estoy ridiculizando de más, eso dijo, porque si vendías extensiones de mar, entonces cada particular se iba a encargar de mantenerlo limpio, ¿no? Entonces, cuando yo escuché algo de ese tipo, llegué a pensar como realmente si todos estos güeyes hicieran realidad sus ideas, se vería la inviabilidad, o sea, que son muy poco materializables. Creo que justo lo que hay de fondo con ellos es un debate, pues sí, quizá cultural por la definición, pues, de lo actual, que hay que ganarles porque de no ganarles, no es que realmente sus ideas se vayan a instaurar, sino que son un nuevo brazo, creo yo, pues de la misma maquinaria capitalista, ¿no? Y esto sin sonar conspiranoico. Lo que pasa es que, bueno, creo que uno de los textos que, por ejemplo, que mandó Farid sí lo dice, pero pues, es muy evidente. O sea, al final ellos están hablando de llevar un paso más allá esta teoría de la mano invisible del mercado, ¿no? Esto en el que el mercado se autorregula, lo cual lo dijo Adam Smith en su momento, pero no es tan nuevo. O sea, yo me acuerdo que cuando yo llegué a revisar a los teóricos del neoliberalismo, los neoliberales ya decían en los 70 que había que privatizarlo todo, salvo el ejército, por ejemplo, ¿no? O sea, salvo las carreteras y el ejército. Actualmente vivimos una época en que tanto los ejércitos como las autopistas son privadas, ¿no? Entonces, realmente no estamos viviendo una cuestión muy distinta a lo que ellos de fondo están empujando, pero creo que al llevar a ese extremo, como dice Farid su discurso, sí lo hacen muy atractivo para una buena porción de la población. Y ahorita decía Víctor algo que a mí me parece interesante y sí lo suscribo. No podemos generalizar, pero yo veo como, por ejemplo, este tema del feminismo, yo creo que es muy complicado para todos, ¿no? O sea, por más que le sepamos, por más que algunas compas sí estén dispuestas a discutirlo y demás, es complicado porque apenas está definiendo yo creo que conoceremos, pues, si esto fue una cuarta oleada sería, ¿no? Me parece, del feminismo, si lo fue, en qué punto nos deja a todos, digamos, de un entendimiento, ¿no? Que incluso pues nunca permea a todos los sectores de la sociedad, pero permeará a algunos y servirá como referente, pero apenas se está definiendo, ¿no? Entre el movimiento mismo, pues hay muchas discusiones. Entonces, si ustedes me preguntan, pues yo sí tengo compas que, como bien dijo Víctor, ¿cómo analizan la realidad? Pues muy parecido a estas posiciones de ultraderecha, ¿no? O sea, es como, no, pues es que ya ahorita, y no estoy hablando de compas que alguna vez tuve, o sea, yo le estoy hablando de gente que tengo agregada en las redes sociales, ¿no? Que yo veo que, pues les hace mucho ruido esto me acuerdo, esto no es choro, que una vez en un espacio deportivo, ¿no? Pero digamos, alguien que tenía un cierto nivel de autoridad ahí dijo, sí, es que ahora ya hay de todo, ¿verdad? Y uno se queda como, bueno,
pues en realidad siempre ha habido de todo, ¿no? Más bien ahora pues se está debatiendo y quizá le está haciendo ruido o es más visible o qué sé yo. Eso en un espacio deportivo. A mí me pasó en la universidad, en un curso de posgrado, no era un curso regular, era de los intersemestrales, que un profesor dijo lo mismo, ¿no? Dijo, sí, pues primero se permitió que vinieran mujeres, y ahora pues ya se va a permitir que venga de todo, ¿no? Y eso fue hace 5 años, amigos, ¿no? O sea, ustedes dirán como, oye, pues ¿de qué época nos estás hablando? 5 años, en los que yo recuerdo que todos los que estaban ahí, todos estudiantes de posgrado, ¿no? Entre maestría, doctorado de la Universidad Nacional de Sociales, se rieron, ¿no? Como, ja, 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 ja. Y entonces, realmente, ahorita no se están expresando, ¿no? Y es más fácil como seguir debatiendo, que creo que es por ejemplo, es una estrategia muy hábil del actual presidente en México, ¿no? De decir, pues yo les pongo la agenda todos los días y debatan en esos términos. Pero de fondo hay una sociedad que sí es conservadora, eso creo yo. Y si hay unas posturas que hacen atractiva la explicación de qué está ocurriendo, de qué es parte de una conspiración, creo que eso es lo que los hace peligrosos, ¿no? En términos de que la gente va a ir radicalizando, puede ir radicalizando sus puntos de vista a partir de, en teoría, sentirse rebelde. Yo les comento, o sea, de personas muy cercanas, yo sé que sí se la pasaban viendo YouTube y que podían llegar a ciertas explicaciones de, pues es que eso es una conspiración, ¿no? O están intentando insertarnos conceptos que pues, en realidad son europeos, pero aquí no van y demás. Y entonces, toda esa concepción siempre empata con las conspiraciones, ¿no? Con lo del COVID-19, no sé si ustedes lo observaban en sus círculos, pero yo recuerdo que la gente realmente al principio sí suscribía a las conspiraciones y a la fecha veo a la gente renuente con el tema de las vacunas, ¿no? Entonces, o el vincular esto del cubrebocas a que es un bozal, ¿no? Y demás. Entonces, pues siempre creo yo que estas explicaciones conspiranoicas tienen ese atractivo que te simplifican, pues, ¿no? Porque si nos preguntan a cualquiera de nosotros, quizá Farid es más determinante en la exposición de sus puntos de vista, pero si a mí me preguntan mi opinión sobre algo, digo, híjole, pues es que quién sabe, ¿no? Ya lo habíamos platicado cuando hablábamos ¿cuál era el tema, amigos? Que dijimos, no, aquí con Víctor, no me acuerdo si era cuando hablamos de estos influencers que dicen, te voy a decir cinco puntos que debes tener en cuenta para explicarte tal cosa, ¿no? Y yo dije, no, si a mí me preguntan por 5 puntos, digo, no sé, es que a mí se me hace súper complicado. Y si me preguntan de la pandemia, digo, no, pues no entiendo tanto, o sea, yo pues ahí más o menos me voy actualizando, a veces quiero saber, a veces no. Y creo que ahorita estamos, por la lógica de las redes sociodigitales, pero expuestos a puntos de vista que tienen que ser muy determinantes, y la lógica de estos libertarios de derecha es que son muy determinantes en lo que dicen, y eso los hace muy atractivos, sí para los muy jóvenes, pero como dice Víctor, yo creo que no están tan lejos de como opinan los más grandes, ¿no? Algo que les iba a decir, digo, lo dejo como extra, qué loco que se hayan apropiado del término de libertarios, ¿no? O sea, no sé cuándo ocurrió Sí, eso, no sé si tengan el registro. Los anarquistas no quieren, no lo sueltan. De hecho, se enojan. Luego, he visto que, por ejemplo, algunas notas que hablamos de eso en La Izquierda Diario, hay algunos comentarios de compas anarcos que nos leen y dicen como que un periódico trotskista quiere esa palabra, ¿no? Ellos no son libertarios. Como que les duele, ¿no? Yo creo que las comprendo porque yo también me reivindico libertario, por ejemplo. O sea, yo estoy en una sociedad libre, en el amplio marco de la palabra. Y ellos quieren ganarse, o sea, quieren quedarse la palabra libertad. En nombre de la libertad, hacer cualquier cosa, ¿no? Como lo ha hecho siempre el capitalismo. O sea, en nombre de la libertad bombardean países de Estados Unidos, ¿no? Pero ellos quieren como pelear contra el socialismo. O sea, eso es, a mí me parece que por eso yo como militante de izquierda como que parece importante, ¿no? Relevante, darle esa dimensión ahora, no para sobredimensionar, porque se puede palmar con un sentido común, de condición, hasta cierto punto, ¿no? O sea, si tú le escuchas a alguien, incluso que sea conservador, oye, estás en contra de los homosexuales, muchos te van a decir que no. O sea, yo creo que entrada en la capital, por ejemplo, un montón de gente te va a decir que no tiene problema con ello, ¿no? O sea, después, algunos van a decir que pero no les late que se besen en público, no les late que adopten, un chingo de cosas. Pero además, o sea, tiene que ver con que son cientos de miles de personas que son de la identidad
todo el mundo. Ahí tienen amigos que van a más de unos pesos sociales. Pero bien, mucha gente puede empalmar en algunas de sus posiciones, las posiciones más radicales no van a empalmar, ¿no? O sea, oye, ¿estarías de acuerdo en, no sé, que tengan fuerza que tomar una rehabilitación para dejar de ser homosexuales? Van a decir que no, mucha gente, no la mayoría, pero habilita esas posiciones y habilita también que cuando ofrece ese discurso, después hay sectores más machos que se arman y que golpean homosexuales, ¿no? O que golpean trans, o, ¿saben? O sea, los crímenes de odio crecen con ese tipo de discursos. Ahora, por otro lado, pienso que, no sé, como que el problema de que tengan su principal enemigo ellos como el progresismo y como el comunismo es que o sea, cualquier derecho social lo atacan y apuntan, no sé, ¿por qué no debería existir la UNAM, por ejemplo? Porque es un gastadero de dinero, ¿no? Ahí se van un montón de impuestos, o sea, no sé, ¿saben? O sea, se empujan unas discusiones que pareciera que no tendrían que existir, ¿no? ¿Por qué no debe haber educación pública? ¿Por qué haber educación pública? El gobierno solamente con la educación pública te adoctrina, y además ahí se va un chingo de impuestos y los profesores son unos huevones y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Y después esas posiciones, cuando tienen más argumento, pueden avanzar, ¿no? Y pueden tener mayor alcance. Creo que para mí, como las barras de fútbol, lo platicamos la otra vez, es un poco también símbolo de la época, ¿no? El tema de la existencia de estos sectores y no veo que la tendencia sea a que dejen de existir porque nadie los va a pelar en unos años. O sea, para mí la tendencia es a que están ahí ganando terreno y que van a, o sea, conforme la propia dinámica internacional genere polarización y una situación pues de bajo crecimiento económico, desempleo, de pobreza, etcétera, etcétera, las posiciones más radicales van a avanzar, ¿no? Me parece. Y lo estamos viendo en Perú y lo estamos viendo en otros países también, ¿no? Se radicaliza bastante. Este es el discurso de Bolsonaro, o sea, el discurso de los libertarios es bastante el de Bolsonaro, por ejemplo, que está cercano a decir hay que prohibir el comunismo porque es una ideología genocida, ¿no? Y eso ya implica, digamos, pues eso, reducir un montón las libertades democráticas y avanzar a un tipo de gobierno mucho más dictatorial, totalitario, etcétera, ¿no? Una cosa que también me surgió cuando estaba leyendo esto era el perfil, ¿no? Creo que se manejaba un perfil por ahí. Y que no apunta a que no es una persona de más de 30 años, ¿no? O sea, que es una cuestión de jóvenes, ¿no? Y me llamaba mucho la atención, probablemente igual, ¿no? Ante mi falta de seriedad al problema, pero, o sea, pienso que como ustedes lo han señalado bien, ¿no? No es algo nuevo, ¿no? Y pues eso salta, ¿no? Salta a la vista. Hay quienes lo relacionan con los peores escenarios de la dictadura en América Latina, ¿no? Que vinieron a aplaudirle, ¿no? A Pinochet y demás, ¿no? Con esta avanzada del neoliberalismo en América Latina, pero también como este reflejo de la época del que se habla, y al presentarse como nuevo, pues es evidente que impacta entre quienes tienen una nula conciencia histórica, ¿no? O sea, para el hecho de que así le pongan acá una cobertura y y le den cierto perfil y te lo vuelvan a aventar, o sea, hay un ojo más crítico atina, ¿no? A decir, esto pasó en el 73, esto pasó en el 76, esto pasó tal, o sea, esto no es nuevo, no estás ofreciendo ninguna alternativa, ¿no? Como te estás planteando, ¿no? Simple y sencillamente estás refrescando la idea, ¿no? Pero también en este punto, en este momento, en el que pues la historia está olvidada, ¿no? En donde los jóvenes precisamente son estos de, yo para qué chingados quiero saber de historia, ¿no? Si eso a mí no me tocó vivirlo, ¿no? Si yo qué voy a saber si yo todavía no nacía, ¿no? Es una posición generalizada entre los más jóvenes, ¿no? O sea, no solamente desconocimiento, sino
rechazo radical, ¿no? hacia el conocimiento de la historia, precisamente hace que, pues que de repente estos grupos surjan como algo, wow, ¿no? Realmente está diciendo lo que yo creo, ¿no? Realmente este muchachito despeinado está diciendo, es que no me acuerdo cómo se llama, Milei, un pedo así, ¿no? Este muchachito así del pelo revuelto, no manches, o sea, ese güey realmente está expresando lo que yo creo, ¿no? Que es el pensamiento más inmediato, ¿no? Pues concuerdo con esta parte, ¿no? Que también se mencionó por ahí, que sí tienen teóricos de fondo, ¿no? Y que toman algunos elementos de ahí, pero yo creo que para las discusiones pues, entre los más, vamos a decirle, iniciados, ¿no? Porque yo creo que si entre los seguidores no creo que exista ese verdadero debate de Friedman, ¿no? Sobre Hayek, ¿no? Yo creo que es más, discutimos a partir de lo que vimos en el video de YouTube, en donde Laje, en donde esta muchachita, ¿no? Del Gloria Álvarez, en donde el del pelo extraño, ya nos dijeron lo que realmente pensamos, ¿no? Entonces, concuerdo, no es un fenómeno nuevo, responde y se adecúa al momento histórico por el que estamos atravesando, y es bien cagado, ¿no? Porque la semana pasada hablábamos de frikis, ¿no? En algún momento por ahí lo dije, no de manera despectiva, ¿no? Pero que decía, pues esta cuestión de que hay ciertas, una caracterización de personas que podemos llamarles frikis, ¿no? Que sabemos que siempre han estado ahí en Internet, ¿no? Sabemos que siempre han creado comunidades por medio de los blogs, ahora con las redes sociales, etcétera, ¿no? Pero me parece que también son entre quienes mayor eco ha tenido, ¿no? El friki, el gordo friki, perdón si generalizo de esta manera, pero en ese sujeto, pues que sabíamos que por ahí, o sea, basta que recordemos a nuestros compas de la prepa, ¿no? Que sí tienen ciertas tendencias hacia cosas bien extrañas, ¿no? Hacia cosas bien extrañas y que ahora vienen, que ahora las encuentran en su terreno, ¿no? Que ahora ya no están escondidos, ¿no? O sea, ya entre ellos pues se comunican y pues, es más fácil, ¿no? O sea, ya no solamente por los blogs y en donde compartimos los trucos para pasar el nivel, ¿no? Sino que ahora pues ya son otros escenarios y en donde yo creo que ha tenido bastante eco, ¿no? Y que cabe muy bien el perfil, ¿no? Ese sujeto, pues, o sea, no sé si caracterizarlo de esta manera, ¿no? O sea, si decirle friki sea lo correcto, ¿no? Pero eso es lo que a mí me viene a la mente cuando Sí, escucho el perfil. Perdón, adelante. No, sí, justo o sea, son del sector, muchos analistas lo planteaban, ¿no? Que le dio más aire a Donald Trump en foros de internet, eso, para sectores muy clavados, ¿no? En eso y donde relativizan justamente lo políticamente correcto y en donde, pues no sé, o sea, como que se hacen cábulas como la Rana Frog y algunos otros, incluyendo dentro de esas a los vuelos de la muerte de Pinochet, ¿no? O sea, hay una mezcolanza en donde efectivamente ese sector que tú mencionas tiene un peso interesante. Sí, y también, bueno, yo lo que quiero decir es que también ya, a final de cuentas, sí se vuelve como una opción más, ¿no? Para cierto sector, ¿no? Porque a lo mejor en algunos lugares donde está como una inestabilidad, ¿no? En algunos, sobre todo en Latinoamérica, pues ver a escuchar a estos güeyes en donde incluso tú ves al Milei en una explanada con un micrófono gritando viva la libertad, ¿no? Y gente ahí. Pues como dice Víctor, pues sí puede ser llamativo, ¿no? A lo mejor en su momento pues navegaban con bandera de pendejos, ¿no? Pero ahorita, pues no, hay todo un discurso atrás, ¿no? Entonces a lo mejor sí pudiera ser ahí peligrosón, ¿no? Y pues ahí tenemos el ejemplo que bien dijo él, ¿no? El de Samuel, ¿no? Pues nadie le creía y todos se burlaban de él. Y madres, ¿no? Cuando te diste cuenta, huevos, ya ganó, ¿no? Entonces, Sí, y por ejemplo, pues es tan cagado como que el programa pasado decíamos, bueno, güey, pues a este tipo de personas, hombres y mujeres, pues les gustan hombres y mujeres, a lo mejor blancos, ¿no? Que tengan rasgos asiáticos y la chingada, güey.
Y eso también tiene que ver, güey, es tan fácil. En Monterrey usaron personajes de anime para sus comerciales de tránsito, ¿no? O sea, y eso la gente friki lo aplaude, ¿no? Es como que, güey, no mames, qué bueno, ¿no? Que ya nos están tomando en cuenta, güey. Güey, es bien simple, güey. O sea, no tienes que hacer otra cosa más que poner monitos de anime. O Y sea, eso que No están dices, en el sótano. me recuerda algo, Beto, por ejemplo, si ustedes ven en Facebook, hay algunas comunidades de otakus, ¿no? Pero hay otakus de derecha y otakus, hay una madre que se llama Frente ujú, Otaku Capitalista o algo así, ujú, y pues eso, es como una combinación de gente friki, de derecha libertaria, conservadores también, este, y también hay uno que otro nazi por ahí perdido, pero, o sea, como que está ¿saben? Son cosas que también llegan a esos sectores. Después hay otras, ¿no? O sea, también hay, por ejemplo, páginas de otakus antifascistas y otakus comunistas y demás, ¿no? Pero dentro del espectro, digamos, de la gente más geek, no sé cómo llamarlo tampoco, eh, está, está tomando cierta relevancia, me parece. Pues yo creo que también hay mucha gente, incluso de derecha, que dice, no, estos güeyes son muy radicales, ¿no? Y no les da tampoco tanto aire, ¿no? O sea, digamos que no es fácil que tú te convenzan de que hay que privatizar la educación o la salud, ¿no? O sea, por más que digas que hay corrupción y es que, no sé, los médicos te atienden mal, o sea, como que, o sea, puedes ganar más fácilmente decir, güey, pues entonces pues que mejore la calidad de los servicios públicos, ¿no? Es necesario que haya salud para la población y también educación. Eh, pero digamos que también tiene este otro alcance en donde radicaliza a la derecha. Yo creo que en momentos de crisis, de polarización, etcétera, eh, las clases medias y las clases medias conservadoras tienden o pueden radicalizarse medianamente rápido en momentos de mayor agitación o crisis, y ahí están estos sectores justamente con estos discursos, ¿no? A los cuales pueden llegar. Sí. Una disculpa, mano, se fue empezó a granizar acá, pero cañón, y se fue la luz, y después regresó la luz, pero yo entraba a la reunión y no, ni ustedes me veían, ni yo les escuchaba siquiera. Ido. Bueno, no, eh, no sé qué tanto haya variado el debate, pero yo creo que el Internet justo tiene su parte en el surgimiento de este tipo de nueva derecha, porque digamos que ayuda a aglutinar esos sectores que quizá no se hubieran sentido representados en las expresiones políticas tradicionales. Lo pensaba ahorita que hablan de estas páginas de otakus libertarios de derecha, pues que al final son personas que probablemente esa es su manera de expresar un descontento con el mundo o de sentirse incluido, ¿no? La pertenencia a ciertos sectores. De hecho, yo recuerdo cuando se masificó esta expresión de Pepe la Rana, el meme, pues, era porque, digamos, era este sector que no se sentía representado y que de una u otra manera estaba buscando ser rebelde, ¿no? Entonces, a partir de su expresión en memes, pero también empezaron a viralizar cierto contenido o a bulear, ¿no? Masivamente a ciertos personajes que consideraban de la agenda progre, ¿no? Entonces, creo que tiene, o sea, el atractivo de estas opciones, que son tanto influencers, ¿no? Creadores de contenido como pues algunos políticos, es el hecho de que parecen estar representando eso que antes no me representaba a mí, que considero soy rebelde, ¿no? Como alguien joven y demás. Una de las cuestiones que, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo pues aclarar a lo largo de las generaciones a las que me ha tocado dar clase, era como decirles, no hay una concepción de anarquista que no pase, digamos, al menos desde la izquierda, ¿no?
si es que se puede nombrar así. El problema, hay un problema de repente con los compas anarquistas con hablar de izquierda o derecha además, ¿no? Pero que no pase por la construcción igual de colectividad, ¿no? De una revisión, digamos, de entre todos, de una repartición de funciones y demás. Y creo que lo atractivo del anarquismo en la pubertad, y por eso se cruza y por eso se puede hacer este cruce, ¿no? Con la ultraderecha, es el hecho de, no, pues que se rompa todo, ¿no? O sea, a partir de la imposición o de lo que sea. Y yo sí veo que eso tienen en común y que es muy difícil actualmente, por ejemplo, o sea, yo les decía, qué ruido que hablen de libertarios, pero pues no solo a los compas que se autoasuman anarquistas, ¿no? Pues yo me acuerdo que cuando yo leí de libertarios, pues lo hacían los panfletos estos, los fanzines, ¿no? O los cuadernillos que se recuperaban de Ricardo Flores Magón, y eso era un libertario, ¿no? Entonces, pues creo que sí se apropiaron de un término, pero además quizá el gran riesgo es que se apropien de una expresión de rebeldía, ¿no? Vinculada a ese término. Es que más bien yo quiero creer que estos güeyes se quieren sentir rebeldes, ¿no? O sea, quieren hacer creer a la gente que son rebeldes para hacer sentir a los jóvenes actuales que están en la onda, ¿no? Es lo que yo quiero creer, porque los rebeldes no tienen una mierda, güey. Bueno, su rebeldía es, pues sí, güey. Me emputa su mucho, rebe- dice el doctor. No, güey, pues su rebeldía es como que sí, güey. Estoy de acuerdo. Es que yo tengo más dinero que tú, mano, y ya, esa es como su rebeldía, güey, lo cual a mí se me hace una estupidez. Su rebeldía es defender el egoísmo y defender la desigualdad. O sea, esa es su rebeldía, ¿no? Ellos creen que después otros más tontos, no sé si hablo tontos, pero no sé, más atrasados quizá, que pueden decir yo soy rebelde porque voy a la iglesia o mantengo como firmes mis ideales cristianos conservadores súper radicales, y eso es la rebeldía para ellos. Pero el otro, digamos, o la mayoría por lo menos de esos sectores más bien son como, sí, está bien que haya desigualdad, y la desigualdad es natural, y los que no le echen ganas, pues que se mueran en la calle, ¿no? Y defiendo que nadie me quite mi dinero para dárselo a los pobres, ¿no? O sea, porque ese es el egoísmo que tienen bastante incorporado, ¿no? En contra de los impuestos. Entonces, después, es interesante porque ¿por qué podrían ser rebeldes? O sea, ¿en qué sentido? Bueno, contra los políticos, o sea, contra el gobierno. Y entonces eso sí te coloca en un marco de, bueno, a ver, ¿qué quieren decir con eso, no? Pero sí tienen, digamos, en contra del comunismo también. O sea, porque ellos creen que en el mundo hay una conspiración en donde Venezuela y Cuba, ¿no? Y China, quieren imponer el comunismo en el mundo, ¿no? Y entonces el comunismo significa una tiranía, como Venezuela, en la cual te quitan todo y no eres libre y no mueres de hambre. Entonces hay que luchar contra eso, ¿no? Hay que rebelarnos contra ese orden que, por otro lado, defienden que está impulsado por la ONU. Ajá. ¿Por qué por la ONU? Porque la ONU tiene un día mundial en contra de la homofobia, cosas así, ¿sabes? O sea, contra los progres. Entonces, son patrióticos, ¿no? Como buen facho, pues, o sea, porque son eso. Y defienden la tradición, la familia, la propiedad, ¿no? Y después en España defienden la monarquía y en los países imperialistas, pues también son bastante racistas, en contra de la migración, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es la derecha en un sentido más a la ofensiva. Con sus ideales, digamos, menos escondidos, con lo que piensa hasta el final menos escondido, y más navegando con la bandera de viva la libertad, yo qué sé, digamos, explotando a los esclavos. Sí, sí, es bien complicado, Es por bien ejemplo. curioso, ¿no? Porque esta parte también perdón, es No, bien, dale, es bien dale, hermano. interesante porque puede sonar, o sea, sí, puede sonar, insisto, no puede sonar ridículo, pero, o sea, tan solo hay que ver cómo, o sea, llega Donald Trump y sí se asume como un acto de justicia, ¿no? O sea, probablemente no para nosotros, pero sí se asume como un acto de justicia para quienes siempre habían estado al
Se murió. ¿Lo dejé de escuchar ustedes también? Sí. Sí, se trabó. Pero luego se Bueno, traba nada más. ¿qué ibas a decir, Axel? No, pues, o sea, que a mí esto que es muy difícil explicarle a las personas más jóvenes, que esto de decir sí contra el gobierno no puede ser así de sencillo, porque el problema de esa postura justo es que se mezcla muy bien con esta postura de ultraderecha, pero además pues con el, vamos a llamarle el capitalismo más salvaje, ¿no? Es el que haya cero presencia del Estado para poder hacer riqueza, sí, pero el concepto de crear riqueza pues, es explotar los recursos naturales sin ninguna pues sin que nadie esté regulando esa explotación y además que no haya algo que empata mucho con el ánimo actual en la clase media en México, que no haya, o sea, estos impuestos me regulan, ¿no? Me cobran impuestos para dárselos a los que no trabajan. Y esas posturas, digamos, empatan y es muy difícil, por eso sí hay que ganarles ese debate, ¿no? En cuanto a que, bueno, ser de derecha es todo lo contrario a ser rebelde, ¿no? O sea, en eso hay que hacer mucho hincapié. Y creo que en eso hay que ponerse hacer un mensaje muy inteligente, porque no puede ser nada más porque yo lo digo, ¿no? O sea, tienes que creerme porque yo lo digo, sino créeme, pues, por ejemplo, desde la creación de contenido, justamente, ¿no? Créeme porque, digamos, no puede haber rebeldía en eso que no es debatible, ¿no? Eso que son posturas absolutas y que son así de determinantes y que además combinan, como lo hemos mencionado aquí, a la perfección pues, con las posturas quizá de tus abuelos o de tus tatarabuelos, ¿no? Y es que, por ejemplo, Ajá, sí. yo, por ejemplo, ahorita que estás hablando de creación de contenido y estamos hablando de la derecha, yo a ustedes les quiero hacer una pregunta para ir a Axel. ¿Ustedes qué piensan de que tú, como ahorita actualmente estamos creando un contenido, Uh-huh. ¿qué piensas de que te cobren impuestos por crear un contenido que es tuyo, literal es tuyo, güey? Tú trabajaste por ello. Pero nadie nos está cobrando impuestos por crear contenido, ¿no? Ahorita no, Pero cuando sí, ahorita o no. sea, No estás generando nada, ¿no? Cuando empiezas a monetizar, te cobran impuestos. yo creo que está bien, güey. O sea, justo porque yo creo que la lucha es el para qué se van a usar esos impuestos, ¿no? Entonces, o sea, esa es la lucha política, pero yo entiendo, es duro lo de los impuestos, ¿no? O sea, una vez que uno le entiende un poquito más y dice, con razón la gente se queja tanto porque es, güey, o sea, realmente de entrada ni le entiendo, ¿no? Y cuando le entiendo, pues resulta que me van a quitar, pues no sé, esta parte de mi ingreso. Lo que creo es que ahora no sé, mano. O sea, aquí, por ejemplo, en México ya lo está fiscalizando el SAT. O sea, un youtuber mexicano ya le paga Sí, impuestos al SAT. sí, Eso sí, está sí. interesante, güey. Eso está interesante. Sí, yo Sí, creo que el O debate no sea, es impuestos o no, sino para qué los pagas. tú tal cual tienes en el momento en el que tú monetizas, Ajá. ya YouTube ya le da impuestos tuyos, porque por eso te piden en cuanto monetizas, te piden tu nombre, bla, 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 RFC tu y todo eso. número de cuenta, todo eso, güey. Y de ahí, parte de lo que tú generas, se le Sí, va directo al SAT. sí, güey. Es que yo, yo justo. Sí, sí, Farid, dale. no, por ese tema de los impuestos, porque justo creo que está interesante lo que dice Beto, ¿no? O sea, esa beta de decir, ajá, bueno, y tú qué opinas, o sea, porque hay un problema efectivamente con, no sé, distintos gobiernos y la casta política y demás, ¿no? Que por una parte empalma o puede empalmar su discurso, pero por otra parte también el tema de los impuestos es un tema que puede generar, digamos, arrastre, porque pues, se te va un chingo en impuestos, efectivamente. Ahora, el problema ahí tiene que ver con, sí, qué se hace, digamos, con el presupuesto, ¿no? Pero sobre todo también el problema de la progresividad. O sea, en última instancia tiene que haber reformas fiscales, ¿no? O sea, digo, yo estoy por que haya otro tipo de sociedad, ¿no? Pero en el avance hacia allá, o sea, luchar porque
las grandes empresas que se fugan la plata a los paraísos fiscales, los bancos, etcétera, ¿no? Y las transacciones financieras de la bolsa, un montón de recursos que se van y que se apropian unos cuantos, pues no sea de esa forma, ¿no? Y que los impuestos que paga la inmensa mayoría de la población, por ejemplo, con el IVA o con el ISR en tu recibo de nómina o con lo que puede generar un youtuber, también, digamos, no venga de ahí el presupuesto, ¿no? Es decir, que el que gane más, que justo pague más, ¿no? El argumento de ellos es que eso desincentiva la inversión y entonces no se puede, ¿no? Generas problemas en la economía. Y pues tiene que ver con que están defendiendo el interés de ellos, ¿no? Sí. Yo estoy porque, ¿sabes qué? Si no quieres, adiós, ¿no? Pero ¿sabes qué? La planta que tú dejas acá se va a nacionalizar y va a empezar a funcionar bajo control de sus trabajadores. Es decir, no ceder al chantaje del capital, ¿no? En el tema de los impuestos y de otras condiciones para su inversión, pero ellos, digamos que argumentan por ahí, entonces dicen, entonces tiene que no haber impuestos en forma general y abstracta, cuando los que deberían de pagar más impuestos, pues son los que están viajando a Dubái y tienen dinero en sus paraísos fiscales que no van a gastar en 1000 generaciones. Sí, yo iba a empatar este cuestionamiento de los impuestos que también me parece legítimo, con, por ejemplo, creo que alguna vez ya lo conté acá, un compañero, me imagino que fue con Farid en la prepa, fue conmigo en la secundaria, pero bueno, sin nombres, ¿no? Pero yo me imagino que tiene un negocio, pónganle una cafetería, una onda así, ¿no? Y cuando empezó la pandemia, justo dijo como, ¿cómo se dejan engañar, gente? O sea, si solo es una manipulación del gobierno. Y no es para quemar al compa, ¿no? Pues el compa no tiene por qué compartir, digamos, el conocimiento pues, de quienes decimos, no, güey, o sea, no es así, no es así como lo estás diciendo, sino es por más o menos darnos luz de cómo puede llegar a pensar alguien, ¿no? En términos conspirativos. Es una manipulación del gobierno para hacernos a todos dependientes, ¿no? De las ayudas que está intentando impulsar. Entonces, la bronca de tener este discurso antiimpuestos es que empata muy bien con el hecho de yo no voy a mantener huevones, ¿no? ¿Y qué es esto de no mantener huevones? Es decir, el Estado solo debería servir para facilitar la actuación del gran capital. Eso está muy cabrón porque todas las clases medias, si es que son clase media en general, pues es una clase media más cultural que económica, ¿no? Ya pues, hemos hablado de, digamos, en el concepto del INEGI realmente pocos entran en la clase media, ¿no? Pero digamos, esa clase media realmente se siente más identificada con esta postura, con los intereses de los grandes capitalistas, que con los intereses de sus vecinos, ¿no? Y eso está muy cabrón, es una conquista que tienen los capitalistas, pues no de ahorita, o sea, no es un debate de ahorita, es una conquista histórica, ¿no? Y nos han ganado el debate, creo yo, a todos los que podamos sostener lo contrario. Actualmente aquí vivimos una coyuntura en la que se discute por la visión del actual gobierno, ¿no? De las becas, digamos, a los que menos tienen. Y qué bueno que se discuta, pero es una discusión que no se puede dejar ahí en manos de la postura de este gobierno, porque se acaba este gobierno y entonces pues el rencor social puede incluso incrementarse, ¿no? Puede haber, o sea, aún más personas diciendo no y mantuvieron huevones durante ese gobierno y etcétera, etcétera, y ahora... ¿Mande? Y se escucha mucho, ¿eh? De eso de... Sí, sí, Yo no estoy a favor de que mi dinero se lo den a esos cabrones, ¿no? así es, Los famosos ninis, ¿no? Pues así así es. pero sí, sí es algo que no está muy alejado de la realidad, güey. O sea, sí realmente lo puedes escuchar en cualquier cena si tú quieres, ¿no? O sea, es un tema que está ahí en la mesa. Sí, ahora, yo lo que podría decir es, por ejemplo, Beto, tú dices, nosotros que hacemos contenido en YouTube y que pues, nos cuesta nuestro trabajo hasta desde ponernos de acuerdo, ¿no? Hasta todas las vicisitudes que pasamos con nuestro internet, o sea, y dices, ¿y por qué me cobrarían impuestos? Yo lo entiendo, pero también vamos a hablar de YouTubers que están haciendo 150,000 varos por video, ¿no? Por lo que yo entiendo, o más. O sea, realmente esos güeyes, claro que tienen que pagar impuestos, ¿no, güey? O sea, porque o sea, ellos ya entran en esa porción de la población que puede aportar. No son los grandes capitalistas, ¿no? Que son a los que se les tendría que cobrar más impuestos. Yo también estoy a favor de una reforma fiscal, ¿no? Mucho más agresiva. El problema con esas reformas fiscales, creo que ya lo dijimos en un programa, es que pues esos grandes capitalistas se van a rebelar y no se rebelan nada más quejándose, ¿no? Sino que pues, arman ahí estrategias bastante sucias en lo político, ¿no?
Sí, o sea, mi idea es como que, bueno, güey, Carlos Slim tiene que pagar impuestos, güey, ¿no? El cabrón de Easy tiene que pagar impuestos, o sea, Azcárraga. y tendrían que ser impuestos, puta, güey, o sea, ¿y yo qué, güey? No, Bueno, y los pagan, pero no pagan, o sea, pagan un 1%, ¿no? En lugar de un 10%. ¿No? y si Sí, lo nosotros evaden, o llegáramos, sea, si nosotros llegáramos a Evaden. monetizar 100 pesos, tenemos que pagar un peso, ¿no? Que es el 10% a huevo, güey. O sea, lo que voy es a eso, güey. A que, güey, yo, a lo mejor yo no, es un ejemplo muy básico. Yo estoy creando un contenido de entretenimiento, güey, que ni siquiera es para México, es para todo el mundo, güey, ¿no? Güey, o sea, ¿por qué verga, no? O sea, tengo que Pero pagar en todos lados se tanto pagan por impuestos, ciento. güey. O sea, No, en yo Estados sé. Unidos pagan impuestos. ¿Tú crees que no sé, güey, un Luisito Comunica, güey, que no sé, vamos a empezar que no sé, creo que tiene 30 millones de seguidores, que yo creo que ese güey sí le pega al millón por mes, güey. Cada Ese güey. güey ya tiene restaurantes, ese güey ya tiene, güey, ese güey ya es Ese millonario, güey güey. tiene su telefónica, güey. Tiene O su sea, telefónica, güey. O sea, ese y güey creando ya. contenido, como dices, para todos, güey, o sea, entretenimiento, güey, empezó haciendo muchas mamadas, ahora viaja por el mundo. O sea, él también podría pensar como tú, ¿no? Puede decir, güey, pero ¿por qué tengo que dar de mi millón 100,000, ¿no? A lo mejor en su restaurante, pues sí, ¿no? Y en su No, no, telefónica también. Pero en el contenido, ahí es a donde yo voy, güey. O sea, güey, el contenido debería de ser como, bueno, yo pienso, güey, no sé, a lo mejor estoy muy mal. Pero el contenido sí debería de ser como un poquito más libre. ¿Por qué? sí. Porque es como crear música, güey. ¿Por qué? Porque es como crear, no sé, arte, güey. Pero también, no sé, el alcance y el varo que genera, güey, es que es algo que nadie tenía a la vista, güey. O sea, Sí, el dinero que sí, se genera aquí es una cosa absurda, güey, es algo inimaginable, güey. ¿Cómo puedes ganar dinero nada más de subir un video, güey? sí, claro. No, yo creo Sigue que, o siendo sea, contenido, sigue siendo arte, sigue siendo igual que la música, no sé. no, güey, y pues los músicos millonarios pues también tienen que pagar impuestos, güey, o sea. Bueno, Beto, eso que te está pasando a ti, para que veas, ese coraje con el gobierno, güey, es justo de lo que se alimentan estos güeyes. O sea, y lo digo así en buen pedo, o sea, porque justo tú dices como, güey, ¿por qué me están cobrando impuestos? Me están quitando mi riqueza, ¿no? Y tú dices, güey, pues mejor enójate con los ricos del país que te explotan, que te dan un sueldo de mierda a cambio de tu trabajo y demás, que con el Estado per se, porque el Estado puede estar en manos de unos u otros, ¿no? Pero al final, o sea, la lucha es para qué se van a ocupar esos impuestos, ¿no? Pues los recursos tienen que salir de algún lado. Pero bueno. Si quieren, vamos sí, cerrando, mano. Ajá. Ah, sí, sí. sí, yo, bueno, justo para ir cerrando también, o sea, creo que su discurso vale la pena analizarlo, vale la pena también conocer a sus ideólogos, ¿no? Qué es lo que plantean, etcétera. Combatirlo, o sea, cada quien desde donde está, ¿no? Desde sus redes hasta sus amigos, hasta lo que haga políticamente, ¿no? A mí me parece que es importante la organización para poder plantear una alternativa que tampoco, o sea, justo que no busque conciliar con el sector, sino que también de alguna forma plantee, pues lo que decía, ¿no? O sea, es decir, el chantaje del mercado, el chantaje del capital, no puede ser lo que rige, y hay que generar condiciones para que eso se cuestione, ¿no? Entonces, plantearles cara, digamos, a la ultraderecha, a los fachos, a los libertarios, etcétera, y pensar también este tiempo que nos toca ahora vivir, en donde se están muriendo cientos de personas en Canadá por una onda de calor, como un momento en el que pues bueno, hay que tomar partido, justamente, ¿no? Ante este tipo de discusiones y ante este tipo de planteamientos que empiezan a emerger en la política.
Eso, creo que es un tema bastante interesante, da para seguirlo analizando. Yo le dedicaría la de a la mierda de escape. De entrada es una como que me pensé a la hora de pensar qué recomendaciones musicales podrían ir con el tema. Hay otra que de unos raperos chilenos que se llama Marmotas en el Bar. De hecho son anarquistas, tienen buenas letras. Y hay una que se llama Fachos, que también está buena. Y bueno, para que también si no la conocen y alguien la escucha, está escuchando esto, la conozca, vale la pena. La canción de No Pasarán de los Chicos del Maíz, ¿no? Creo que también habla del momento que nos está tocando ver y vivir. Víctor, ¿quieres mencionar algo antes de cerrar el tema? Pues que pues, igual sí hay que echarle una revisada, ¿no? Hay que echarle una revisada. No, ¿cómo decirlo? Ridiculizarlos cuando se deba, ridiculizarlos cuando tengamos el chance de hacerlo. Creo que también es algo, ¿no? Porque las palabras serias y las discusiones serias no les van, ¿no? Entonces, si en algún momento topamos algo parecido, creo que estaría chido ridiculizarlos, ¿no? Ponerlos en su lugar, tratarlos como la caricatura que son, ¿no? Digo, con los que nosotros podríamos llegar a tener contacto, ¿no? Yo no creo poder dialogar nunca con alguno de los otros muchachos de ahí, ¿no? Del AGE ni los otros, ¿no? Pero por lo menos con lo que nos toca, pues sí, darle sus palmaditas en la espalda y realizar, ¿no? A la par que, pues nosotros vamos haciendo cosas serias, ¿no? Vamos pensando cosas serias, merecen toda la ridiculización del mundo y toda la infantilización del mundo, sin perder de vista que pueden mutar en algo serio, ¿no? Eso creo que no lo podemos perder de vista, pero que, pues digo, ahorita es como para lo que nos alcanza. Chales, que la luz está aquí fallando bien cabrón, está una tormenta, Sí. ¿no? Yo creo que en toda la Sí, ya ciudad. sé, acá también ya se está soltando. No, eso sería esa parte. Entonces, ¿De una vez quieres mencionar tus recomendaciones? Mi recomendación, va, pues nada más tengo una. No tiene que ver con el tema, pero eso era algo que estaba escuchando hoy en la mañana, ¿no? Porque estaba entre Yo Criminal, una que es de unos raperos españoles, o estaba entre Desvelado de Bobby Pulido, ¿verdad? Pero estaba escuchando ahí mientras trapeabas, ¿no? Entonces, creo que el Desvelado, ¿no? Mejor opto por Yo Criminal. Es es un güey que se llama Chicanino, es un español. Hace un rap bastante violento, ¿no? No violento de las armas, no violento de la vida, como la solemos pensar, ¿no? Pero sí es un rap agresivo, rapcore, ¿no? Rap hardcore, agresivo, obrero, ¿no? Es vallecano. Entonces está muy, muy, muy interesante. Y opto por Yo Criminal así para pronto dice, me cago en Dios y me cago en todos, ¿no? Entonces, está muy interesante, ¿no? Está muy interesante que está como una recomendación. Se murió. Murió de nuevo. Ok. Ok. Axel, Sí, Manu, pues yo justo, bueno, traigo una de Vía Sexto, que es un rapero español. Es un rapero que se arma unas canciones, la más corta está en 5 minutos y hay unas como de 17 minutos, ¿no? Muy bueno. Creo que tenía una banda como parodia a los Chicos del Maíz, ya no me acuerdo, cómo se llama exactamente, pero bueno, él es muy bueno, es muy buen poeta y se ve que es músico, que él hace sus bases, está instrumental sus bases. Y se llama HSM la canción, es por Hogar Social Madrid y habla de los nazis encubiertos de asociaciones civiles en España, ¿no? Entonces, está interesante la temática. También iba a mencionar la de No Pasarán, pero ya la recomendó Farid, que pues, Yo es un también lo rolón. Sí, entonces
Y bueno, ya que salió el tema, mencionó varias veces al mago mayor, ¿se llama? Del Ku Klux Klan, Farid. Entonces, pues está una película nueva en Netflix, bueno, relativamente nueva, ya tiene como 3 semanas. La del infiltrado del KKK, ¿no? Entonces, por ahí, Buena. échenle un ojo. Está cotorra. Sí, Andy, bueno, yo igual, creo que todos pensamos a lo mejor en la misma de No Pasarán de los chicos del maíz. Yo nada quiero rescatar una frase que dice: no tenemos que dejar que opinen porque el fascismo no es una opinión, es un crimen, ¿no? Nada más que rescatar esa. Y en la semana estuve escuchando a Calle 13 del disco de ¿dónde viene la de Latinoamérica? ¿Cómo se llama? el del hormiguero, no No me es el acuerdo. que entren los que quieren entrar, ¿verdad? No. Ah, sí. Sí, según yo sí, sí. ¿Es ese? Bueno, Es el de las hormiguitas. no, es el donde está una dinamita, güey, con un reloj. Ajá. Pero bueno, de ahí nada más quiero rescatar la canción de mis favoritas, El baile de los pobres, güey. Bueno, en general el disco se me hace una chingonería, escuchen, el que no lo he escuchado, que yo creo que todos ya lo escuchamos, pero de ahí el baile de los pobres, güey, nada más. Bueno, yo solo traigo una el día de hoy, es de los chicos del maíz, Los Invisibles. No, Los Invisibles. Que prácticamente habla de la gente obrera que intenta sobresalir, ¿no? Que intenta hacerse notar. Y pues se me hace muy, 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 muy buena canción. Ahí se las dejo. Y pues Sí, nada, algo muy todas las chingón. canciones. Ajá, Un gustazo. Una buena charla. Sale, Farid. Dale, mano. Estamos de comunicación. Vale, cuídate, mano, que estés bien. Un abrazo grande. Abrazos. Bye. Pues nada, todo va a estar en la descripción. Nada, nos vemos, banda. La siguiente semana. Gracias por venir, Farid. Gracias por venir, Víctor. Antes de Gracias irnos, un abracito, aunque estoy como los que salen en la tele. A un compita del barrio, ¿no? Un compita del barrio, el Andrés Morán, que se chuta por ahí tiene ahí palabras chingonas hacia su chamba, ¿no? Pues Sí, estaría, saludos. bueno, si quisiera saludarlo, ¿no? A este carnalito, al Morán, ahí del barrio de San Rafa, el mero hermanito. Chido. Sí, chido. Gracias. Que me está viendo. Gracias por vernos, Andy. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí, Farid, Víctor, Axel, Andy. Gusto. Gracias. Nos vemos la siguiente semana, banda. Despídanse, pasen chido. Y Para violencia, amigos. Adiós. Bye.